Le pide si puede hablar sobre la forma de gobierno denominada oclocracia y sobre la teoría de la anaciclosis. Observa este oyente que la expresada forma de gobierno fue estudiada por Polibio en el libro sexto de sus historias, que se remonta al siglo II a.C., y a pesar del tiempo que nos separa de dicha obra, aprecia similitud entre lo que se describe en ella y la situación de degeneración política de nuestro tiempo. Es correcto, es muy correcta la observación. Este es un hombre culto. En Cádiz yo viví nada menos que 8 años en Chiclana de la Frontera. Allí estudié los primeros años, bueno, lo elemental, aprendí casi las primeras letras y recuerdo una enorme gratitud hacia mi infancia en Cádiz. Y voy a responderle a este hombre cultivado de que tiene razón, que no es que sea, es que es Polibio quien define en el libro sexto de su historia, describe lo que significa tanto la oclocracia, que en realidad sería como es una forma degenerada de gobierno, que ya veremos que es de la muchedumbre, oclo, pero que distinguiendo entre multitud y muchedumbre, pero que la multitud no significa más que pluralidad, mientras que la muchedumbre ya es una forma degenerada de poder de una masa desorganizada, desordenada, que más bien vandálica, y donde lo que se caracteriza es por su grosería, por su falta de una concepción de la política y un desorden. Pero mejor es para comprender por qué razón Polibio, en primer lugar, lo escribe esto en Roma, porque Polibio en realidad llegó a Roma porque él era griego, pero cuando Roma derrotó a Macedonia y pues claro, vivió en Roma, pero allí tuvo una gran suerte, porque Polibio era tal vez uno de los hombres quizás sea el hombre más inteligente y culto de su generación, y eso le permitió tener allí una distinción y un rango superior al de sus compañeros griegos. Y él era un discípulo, seguidor, a largo plazo, claro, de Aristóteles. Lo que hace es desarrollar la teoría de Aristóteles. Y en concreto, para referirme a la pregunta que me hace este ciudadano amigo de Cádiz, es de decirle que, claro, la teoría de Aristóteles es muy sencilla, pero la de Polibio es más compleja. Polibio casi era muy inteligente y llegó a precisar las variedades de las formas de gobierno, como se llamaba entonces, no formas de Estado, porque no había Estado entonces, se llamaban ciudades, aunque luego la posterioridad hoy le hemos llamado ciudades-Estado a Roma y Atenas. Sin embargo, es una palabra Estado que no le conviene. El Estado es un invento del Renacimiento italiano. Y en general, también en España, de los Reyes Católicos, el Renacimiento crea ya la figura moderna de lo que hoy se conoce por estados. Pero entonces no. Y Polibio tiene la gran originalidad de subdividir la clásica reflexión de Aristóteles de que la tiranía degenera en oligarquía, que la oligarquía degenera en democracia, que la democracia degenera otra vez en lo que se puede llamar holococracia, y la holococracia ya vuelve a la tiranía. Este círculo de una especie de lo que llamó Vico, luego el de la Ilustración napolitana, ya en el siglo de la Ilustración napolitana, llamó Vico el eterno retorno de las naciones, y es una idea que acaló en la filosofía de la historia. Por ejemplo, San Agustín, que es el que inventa la filosofía de la historia, pues esta idea del retorno continuo de una forma degenerada a otra hasta que volver a iniciar el ciclo, esto está en Polibio, como un desarrollo mucho más minucioso que el de Aristóteles. En la relación, el sistema político romano, en realidad en Polibio está desarrollado desde la perspectiva aristotélica. Y está basada en la idea de que los
lo que llamamos hoy estados, entonces eran gobiernos, formas de gobierno, ¿no? Pues eran cíclicos, y de ahí el nombre de anaciclosis, que en realidad el término anaciclosis, ana significa repetición, analogía, por ejemplo, analogía, logos, pues es como la anaciclosis, una repetición del ciclo, que es el que yo acabo de describir, y que en Polibio es muy detallado, porque al aplicarle, él quiso en el fondo, Polibio lo que quiso es explicar a los romanos qué tipo de constitución tenían ellos. Porque los griegos, a partir de Aristóteles, estaban ya la inteligencia griega obsesionada con clasificar las constituciones, las formas de Estado. Y Polibio quiso explicarle a Roma, a los romanos, cuál era su origen. Y él partía, claro, de la leyenda de que Roma procedía de una creación de la comunidad de romanos, pero tampoco llegó a definir a Roma frente a los tipos que ha descrito como una degeneración de los tipos clásicos griegos. Esto se pone en relación, hay bastante relación entre la idea de Polibio, que está muy difundida y muy aceptada, con dos versiones modernas. Una, la que más extendida, es la que considera que hoy mismo está en vigor, que considera que todas las constituciones, incluida la de Estados Unidos, es decir, la democracia, que todas las constituciones son en realidad una mezcla de elementos procedentes de distintas constituciones antiguas. Por ejemplo, la monarquía. Bueno, pues el presidencialismo republicano de Estados Unidos y en Francia, el de Gaulle, que creó De Gaulle, ya se considera como un elemento monárquico presente en el Estado republicano. Hay dos formas de república que sin embargo tienen un monarca que es elegido por el pueblo bajo el nombre de presidente de la República. Lo mismo sucede con el Senado, y es que la mezcla de instituciones que no hay, por eso consideran estos que no hay ninguna democracia en ningún lado, pero todo eso son exageraciones. Es una gana de confundir las cuestiones sencillas. La democracia de Estados Unidos es democracia, aunque sea cierto que allí hay un elemento no aristocrático, como sería en el caso, sería el Senado, no un elemento claramente democrático, como sería la Cámara de Representantes, no un elemento monárquico, como sería el presidente. No, eso es una manera de comprender que el hombre y la naturaleza humana es la que no cambia nunca. Entonces las formas que encuentra para convivir se van adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas costumbres, y en el nacimiento de la democracia moderna en la República de Estados Unidos hay que considerar su nacimiento dentro del siglo donde se produce y como una rebelión contra el sistema parlamentario inglés, que le había negado la igualdad de derechos a los ciudadanos americanos. Tiene mucha importancia, por eso esta distinción que hace este amigo, porque es la base de lo que se llama luego, se ha llamado las constituciones mixtas. Así, en realidad, los que se creen que saben más que los especialistas en política, como son bien los constitucionalistas de origen jurídico o bien de origen sociológico, se creen muy inteligentes. Hablo de Sartori y compañía, estos que le dan los premios de Asturias y que no valen nada. Pues se creen muy inteligentes porque hablan de constitución mixta al observar los elementos de Polibio que están en cada una de las constituciones. En primer lugar, eso no tiene nada que ver con Montesquieu. Cuidado, que Polibio sí idea poderes distintos, una combinación de poderes, a cada tipo de gobierno que él describe le pone su característica, pero no tiene nada que ver con la teoría de los frenos y contrafrenos de Montesquieu. Es Montesquieu el único verdaderamente genial en una idea tan sencilla como la siguiente: el poder no hay quien lo detenga, el poder es irrefrenable, el poder no tiene límites, sea el que sea, salvo que enfrente de él surja otro poder que lo detenga. Así que el poder no tiene más límites que los que otro poder le detenga. De ahí la absoluta necesidad que haya separación de poderes. Que una cosa, si hay un poder de gobierno, muy bien,
que sea en manos del presidente, elegido por el pueblo directamente, de forma democrática, tan democrática como la elección de los diputados a la asamblea de la misma forma, pero en elecciones separadas. Eso sí, son dos poderes, tan importantes los dos poderes que si faltara uno de ellos habría tiranía. Tienen que haber los dos, y los dos tienen que tener un poder equivalente. ¿Y cómo se mide ese poder equivalente? Si no es una potencia física, no es un motor que se pueda medir los dinamos o la fuerza que desempeña, pues de una manera muy sencilla, que eso sí que no lo desarrolló Montesquieu, pero a mí me ha permitido, claro, cuando han transcurrido 2 siglos y conozco toda la historia y todo lo que ha sucedido después, me ha permitido completar la idea de Montesquieu de una manera original y muy sencilla, y la voy a decir ahora mismo, porque todo esto viene derivado de las formas de gobierno y de Estado de Polibio. Estoy hablando exactamente de la pregunta que me ha hecho este seguidor de Cádiz, de la anaciclosis y la holococracia. Estoy dentro de la pregunta. Pues bien, yo he completado, después de distinguir entre Polibio y Montesquieu, he completado la tesis maravillosa y genial de Montesquieu con un perfeccionamiento, y yo lo he, en mi libro Teoría Pura de la República, lo digo de la siguiente manera: para que sean equiparables el poder del presidente del gobierno elegido directamente por el pueblo en sufragio universal y el poder de la asamblea de representantes elegidos por distritos pequeños sin intervención de partidos ni listas de partidos, directamente cada distrito su representante, ese conjunto en la asamblea. Para que sean equiparables esos dos poderes, tiene que la Constitución señalar el siguiente mecanismo de freno y contrafreno. 1. El presidente elegido por todo el pueblo puede, cuando le dé la gana, sin dar explicaciones a nadie, disolver la Asamblea Legislativa. Es decir, puede, si no lo dejan gobernar, dice: ven, disuelvo la Asamblea. Con una condición: que también se disuelve él mismo, que dimita. Un presidente, claro, ya se cuidarán mucho con lo que la adicción que todos tienen al poder. ¿Qué quieres? ¿Que tiene la asamblea en contra? ¿No puede gobernar? Dimite y disuélvela, y que el pueblo resuelva el conflicto, dirima el conflicto entre el presidente y la asamblea legislativa. ¿No te atreves? Pues tendrás entonces que aguantar las consecuencias. Y a la inversa, si una asamblea no soporta, por ejemplo, como hoy Estados Unidos, el ejemplo de Estados Unidos, que está inspirado en Montesquieu, desde luego. Hoy Obama tiene el poder legislativo está en contra de Obama. Ha perdido Obama ahí la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y tiene que estar gobernando por decreto y sufriendo las críticas de que no está siendo un demócrata. Pues bien, la fórmula que yo propongo para futuras constituciones e incluso para una enmienda de la Constitución de Estados Unidos sería muy sencilla. Sería que del mismo modo que el presidente puede disolver la asamblea a condición de dimitir y convocar nuevas elecciones presidenciales por un lado y legislativas por otro para que el pueblo resuelva, del mismo modo pasaría si la asamblea no soporta al presidente, como es el caso de Estados Unidos ahora, y destituye al presidente tranquilamente, sin explicación ninguna, porque tiene la suficiente mayoría para destituir, lo destituye, y la asamblea, con la condición que la asamblea se disuelve también. Otra vez el pueblo que dirima el conflicto surgido entre el presidente y la asamblea. Eso mejoraría. Con eso creo que he respondido no solo a la pregunta del origen de la anaciclosis y de la holocracia, que sí, en cuanto a la holocracia quiero añadir un matiz, porque puede tener cierta relación con el fenómeno que está saliendo en España con Podemos y con los indignados del 15 de mayo. Cuando el 15 de mayo no llega a cuajar ninguna fórmula, pero cuando Podemos ha nacido, nacía con una declaración exacta de holocracia. Lo que querían es el poder de la muchedumbre, porque hay que distinguir entre multitud y muchedumbre. Multitud, como indica la palabra, no significa más que pluralidad, mientras que muchedumbre no. En muchedumbre hay una unidad aglomerada, apelotonada, de muchos individuos de la misma especie o de los mismos animales. Pues una muchedumbre se entiende que humana, pero a diferencia de la multitud que mantiene la pluralidad,
En la muchedumbre no, es una unidad de acción en la muchedumbre, que eso es el fundamento de la llamada democracia asamblearia. La democracia asamblearia está basada en la decisión de no de una multitud, sino de una muchedumbre. Esa diferencia del término latino y español es suficiente para comprender la diferencia que puede existir entre una democracia directa y una oclocracia.